Fragmentos de una historia. La familia Burrón nació en 1948 y aún goza de cabal salud. Es una historieta por la que han desfilado casi 60 personajes, con Borola Tacuche y Regino Burrón como protagonistas. En el cómic, estos personajes se conocieron, se casaron, tuvieron hijos y vivieron el desarrollo estabilizador, la corrupción institucionalizada, la contaminación atmosférica y el ingreso de México al llamado Primer Mundo. Regino y Borola han encabezado un ejército de ciudadanos que, armados de una poderosa imaginación, han luchado contra estos y otros males de nuestros días. Y aunque no siempre salen bien librados, emergen de esta realidad con nuevos bríos para seguir adelante. 50 años de historia social han pasado ya por las páginas de la familia Burrón, por este álbum de imágenes sobre el que hoy hablaremos. Las historietas tienen su antecedente en la caricatura política, género periodístico que nació en la colonia y que alcanzó un punto culminante en el siglo XIX con la aparición de los primeros diarios. Durante la Revolución Mexicana, los cartones hicieron las veces de conciencia nacional, con propuestas irreverentes y sarcásticas que en muchas ocasiones llevaron a sus autores a la cárcel, al destierro o al paredón. Fue tal el alcance que llegaron a tener los llamados monitos, que incluso muralistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco aprovecharon la carga contenida en las caricaturas para hacer llegar sus mensajes a grandes masas de población. Pero la historieta no se consolidó sino hasta bien entrado el siglo XX, con el surgimiento en los Estados Unidos de las primeras tiras cómicas. En México, durante la misma época, enormes sectores de la población empezaron a ejercitar su lectura en las historias que aparecían en periódicos y pasquines. Se sabe, por ejemplo, que series como Pepín y Chamaco llegaron a vender hasta 750,000 ejemplares por día. Los pepines, los llamados pepines, las revistas de historieta de formato muy pequeño, precio muy barato, en una sola tinta, impreso en medio tono, impreso en colores sepias, verdes a veces. Fue la gran lectura popular de los últimos 30, sobre todo de los 40, los primeros 50. Y no había en qué divertirse, no había en qué pasar el tiempo, así es que se apasionaba uno con las historietas para ver qué iba a pasar al día siguiente. Gabriel Vargas se nutre de una larga tradición de moneros e historietistas mexicanos. Como ellos, se inspira en el entorno popular, tiene una sorprendente capacidad para apoderarse del habla y de la vestimenta de este sector social y posee un talento desbordado que manifiesta abiertamente desde niño. Mi madre no quería que yo
por lo tanto no me dejaba, me apagaban la luz para que no pudiera ver y no trabajar. En la noche, que me cayeron fríos de noche y dibujaba, me apagaban la luz. No me daban dinero para comprar pinturas, para comprar tinta, no me daban más. Quería que fuera yo médico, abogado o ingeniero, pero otra carrera no. Y tú no vas a ser pintamón, no vas a pintar monos. Bueno. A pesar de la resistencia familiar, Gabriel Vargas continúa dibujando. A los 13 años sorprende a sus maestros de primaria con dibujos detalladamente cuidados, como este sobre la avenida Juárez, donde aparecen más de 5.000 figuras humanas. Luego de rechazar una beca para estudiar en Francia, Gabriel Vargas ingresó al periódico Excelsior, lugar donde rápidamente escaló todos los peldaños, hasta convertirse en el responsable del área de dibujo. Conforme pasa el tiempo, cambia la naturaleza de la fama de Vargas. Yo creo que Vargas nunca ha tenido tanto reconocimiento cultural como en los años 70, últimos 70, 80 y todavía en los 90. Antes de eso, Vargas era un monero del montón, era un señor que hacía historietas, lo cual era culturalmente muy poco relevante. Tiene que venir esta generación de la contracultura, tiene que venir esta generación post-68era, de la cual es paradigmático Carlos Monsiváis, para venirnos a decir historietas cultura, y Vargas es un cronista tan importante como Zarco, como Altamirano, como un narrador tan importante como Zarco, un cronista tan importante como Altamirano, etc. Gabriel Vargas siempre fue un trabajador incansable. En un día era capaz de hacer el cartón principal, ilustrar varios artículos y se daba tiempo para hacer en una página la historieta de la semana. A esta época pertenecen trabajos como Frank Piernas Muertas, El Caballero Rojo y Sherlock Holmes. Esta saga de aventuras, cercana al dibujo realista de las historietas estadounidenses, fue abandonada muy pronto por Gabriel Vargas, quien, animado por un concurso nacional, creó a finales de los años 30 su primera serie de monitos para la cadena García Balseca, a la que llamó Los Superlocos. A partir de esta historieta, Vargas empezó a producir una serie de personajes imaginativos e irreverentes que lo mismo se aprovechaban de la corrupción que luchaban por causas perdidas. Filemón Metralla y Bomba, por ejemplo, es un Vivales que se aprovecha de los demás. Siempre lleva un pollo muerto colgando del brazo y encarna al político tranza que es capaz de engatusar hasta su propia familia. Es un macho, ¿no? Terrible, mujeriego, que es don Filemón Metralla y Bomba, ¿no? Que tiene un bar que es una copia del Ciros, ¿no? Que se llama el Cirilos, una cosa así. Y además es un personaje rico, es prepotente, es la imagen del nuevo rico, del nuevo político mexicano, y que es obviamente el personaje que después combatirá, que será, digamos, la antítesis de doña Borola Burrón, ¿no? Porque don Filemón Metralla y Bomba tiene un montón de muchachas trabajando en su casa, es enamoradizo, es despilfarrador, es aventurero, etcétera, ¿no? Es un muy buen retrato del político mexicano que salió de la revolución, ¿no? Es la familia Burrón, sin embargo, la historieta que consolida a Gabriel Vargas. En esta serie, su autor explora los terrenos de las clases más desprotegidas: la calle, la vecindad, las ciudades perdidas. Construye un lenguaje original y enreda a sus protagonistas en las más imprevisibles situaciones.
es un corte transversal de la sociedad mexicana que es muy importante, que es una historieta que refleja con mucha claridad los problemas de las clases medias bajas mexicanas. El personaje central de la historieta es Borola Tacuche de Burrón, una mujer que viene de la clase alta, es peleonera y busca pleitos, posee una imaginación desproporcionada y encabeza las más absurdas cruzadas. Tú ves los personajes que existen ahí y son personajes puros, ¿no? O sea, hay rateros, hay políticos tranzas desde siempre, pero la gente conserva esa solidaridad, esa humanidad, esa compasión que ahora es muy difícil encontrar. O sea, son personajes buenos, son personajes sanos, ¿no? Bueno, de Borola yo lo que me parece interesante es que es muy difícil sacarle su contexto. O sea, la Borola funciona en la Ciudad de México, en determinada Ciudad de México, la Ciudad de México de determinado periodo histórico, y bajo ciertas condiciones, ¿no? Es un personaje proletario, un personaje así aguerrido, retrato típico, yo creo que de la mujer mexicana. Borola Tacuche ha sido actriz, cantante y promotora de nuevos bailes para el pueblo. Juega a los caballazos con los niños de la vecindad. Es el primer personaje urbano que organiza una revuelta social para luchar contra la carestía. Inventa carros tirados por mecates y es capaz de agenciarse víveres a punta de plomazos. Ahora, Borola no era un personaje noble, era un personaje terrible, era un personaje que se dispuesta a pasar por sobre quien fuera, sus vecinos, sus vecinas, todo, pero era tal su energía, y como siempre salía derrotada, como siempre terminaba derrotada, se ganaba el amor de los lectores, ¿no? Que siempre está, y sobre todo el lector juvenil, que siempre está con el vencido. A mí me parece que la Borola, sobre todo, ha evolucionado hasta convertirse en el paradigma de la rebelde de vecindad, de la mitotera, de alguna manera de la mujer que se libera y que libera a todo el vecindario, en fin, ¿no? Es decir, me parece que ha habido una evolución muy interesante en ese sentido. Don Regino Burrón es la contraparte de Borola Tacuche. Es un hombre honesto que se gana la vida en su peluquería. Sujeto a los vaivenes de su pareja, se conforma con ser testigo de sus locuras y siempre actúa con una suerte de conciencia ante los peligros que asoman detrás de las aventuras de la güereja. Finalmente yo me descubro tardíamente pues un heredero el gran retrato que significaba a nivel gráfico en toda su complejidad el universo de escenarios, precisamente el cómo empezó a reflejar toda una época de la vida nacional en su gráfica, ¿no? Recientemente descubro que don Gabriel Vargas y el gran Chava Flores eran amigos, y que además pues resulta así como hermanos un poco en el trabajo, en el desarrollo de lo que fue el retrato finalmente de toda una época de un México que se nos está yendo o nos están robando, quién sabe. Así que pues me parece
que es por allí donde yo me quedo con pues con el aporte gráfico, ¿no? de Gabriel Vargas, de don Gabriel Vargas. Regino Burrón tiene una doble jornada en su peluquería El Rizo de Oro y en su casa donde barre, limpia y mantiene el orden en la habitación. Es quien más se preocupa por los hijos, Macuca, Reginito y Tejocote. Lucha contra los cabellos largos y se indigna ante las peluquerías para perros. Era una historieta, la de Gabriel Vargas, era una historieta inconformista. Era posiblemente él ni siquiera advirtiera hasta dónde era una irrupción política, social en el mundo mexicano, sus personajes y sus historias. Posiblemente él pensaba fundamentalmente en los efectos cómicos. Había inventado, claro, al esposo de Borola, don Regino Burrón, que era el conformismo absoluto, era el que veneraba los valores sociales, respetaba las autoridades y quizá pensaba que con eso equilibraba la historia, los disparates de su mujer, pero no creo que haya habido un lector que hubiese apostado por Regino. Era como un lastre que era necesario para observar, para disfrutar la locura radical de su mujer. La familia Burrón no se limita a la vida de sus dos protagonistas. Por sus páginas han desfilado personajes tan memorables como Avelino Pilongano, último sobreviviente de una vida bohemia que pasa sus días entre el alcohol y la poesía. Doña Gamusita, entrañable abuela que proporciona el sustento a este hijo desobligado. Cristeta Tacuche, ejemplo de las clases adineradas que pasa su existencia entre modas, ollas y cenas. Y Susanito Cantarranas, un borracho irremediable que vive al día sin preocupaciones del ayer y mucho menos por el mañana. En esencia, yo creo que es un gran creador de personajes. Es decir, son caracteres y son situaciones. El fuerte de Vargas son los caracteres y las situaciones. La fuerza de Vargas está en la solidez, la penetración, la capacidad de decir cosas a partir de ciertos personajes. Pero el valor de la familia Burrón no descansa únicamente en la vida de sus personajes. También la rica geografía urbana se ve reflejada en la historieta. Los protagonistas viajan en camiones atestados de gente, recogen desperdicios en basureros, chismean en lavaderos y mecen sus sueños al calor de un curado de tuna. Pero si tú revisas la familia Burrón, en los 50s, el medio social era el del alemanismo, ¿no? Un medio que se adecuaba al México que progresaba inexorablemente, y ahorita es una historieta que te habla de los problemas de la crisis, de los problemas típicos de la familia. Yo creo que esto se debe en buena medida a su éxito. En la producción de la familia Burrón han intervenido muchos dibujantes, pero los diálogos han sido siempre responsabilidad de Gabriel Vargas. Él es el autor de nombres, metáforas y de las más disparatadas ideas. Ha inventado apodos, calles y un vocabulario proverbial que se singulariza por su sencillez e ingenio popular. Porque es un lenguaje del pueblo, pero después estilizado. Es un lenguaje que tiene casi calidades casi melódicas en su
en su construcción es un oído perfecto el de Vargas y utiliza muchas palabras nuevas, incorpora, las crea o desfigura en los personajes otros términos para transformarlos y convertirlos también en ridículos, en grotescos, y muy hábil y con mucha habilidad para que se vuelvan explosivos. Vargas es un gran narrador. Cuando este país se libere de prejuicios, yo sí creo que la familia Burrón aparecerá en los libros de texto como, algunos capítulos aparecerán como lectura obligatoria, al mismo título que algunos textos de Fuentes o que algunos textos de Rulfo, porque son textos clásicos. Gabriel Vargas lleva más de medio siglo empeñado en mantener con vida a la familia Burrón, y aunque no tiene la penetración de años anteriores, la familia Burrón puede considerarse como un puntual y detallado libro de historia, a través del cual podemos asomarnos a la vida que las clases populares han llevado durante gran parte de este siglo.